Vamos a leer Hechos capítulo 2 y verso 36 al 42. Hechos 2, 36 al 42. Yo leo un verso y usted es el que sigue. Hechos 2 del 36 al 42. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La predicación de esta mañana tiene por título: Jesucristo es el Señor de la Iglesia, ¿no? Hace una semana celebrábamos aquí 26 aniversario de la iglesia aquí en San Juan. Y habíamos hablado acerca de la fidelidad de Dios para con su iglesia, el amor de cuidarla y de guardarla durante todo este tiempo, ¿no? Durante todo este tiempo, 26 años, ¿no? Parece para algunos poco, pero para otros más, ¿no? Y Dios ha sido fiel cuidando a su iglesia. Ahora, cuando nosotros hablamos de la iglesia, o cuando nosotros decimos de la iglesia de San Juan, ¿cuál es el pensamiento primero que viene a nosotros? Estando en casa o algún lugar, ¿a dónde te vas? A la iglesia, ¿verdad? O vamos a la iglesia. Pero cuando decimos que Jesucristo es el Señor de la iglesia, entonces, ¿cómo podemos pensar acerca de la iglesia? Cuando decimos, ¿no? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué pensamos? Más nuestro pensamiento se va con el templo, con la edificación. ¿Entienden? Cuando decimos vamos a la iglesia, estamos pensando en venir aquí al templo frente al mercado y pensamos más en el edificio, ¿no? Sin embargo, es necesario, aunque lo sabemos, es necesario recordar que cuando hablamos de la iglesia San Juan, la iglesia de San Juan, somos todos nosotros los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. ¿Entienden? Y cuando hablamos de la iglesia de Jesús o del Señor, hablamos de todas las personas que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Por eso cuando celebramos nosotros los 26 años de la iglesia San Juan, estamos celebrando los 26 años que Dios ha cuidado de nuestras vidas. Algunos no 26, ¿no? Algunos 40. Algunos sí, desde que conocieron a Jesús 15 o 20 años, algunos 8 o 10. Pero celebramos de ese cuidado, de que el Señor ha sido fiel para cuidar a nosotros, ¿verdad? Porque nosotros somos la iglesia del Señor. ¿Amén? Sí, nosotros somos la iglesia del Señor. ¿Saben? El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1 y verso 18 se refiere a Jesucristo como la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Esa es la figura más importante que aparece en el Nuevo Testamento
en cuanto a la revelación de la iglesia. La iglesia son los miembros y Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo es la cabeza de ese cuerpo que son los miembros de la iglesia. Eso es algo que nosotros debemos de entender, que tenemos que tener presente, ¿no? Entonces, al mirar aquí el Nuevo Testamento, la iglesia es un cuerpo, ¿no? ¿Y cómo está formado? Por la cabeza, que es Cristo, más los miembros, que somos nosotros. ¿Amén? ¿Están aquí? ¿Sí? El frío los tiene pensativos, no sé, ¿no? ¿Ya? Entonces, el apóstol Pablo está enseñando aquí que Jesucristo es cabeza de la iglesia y que la iglesia son los miembros que, en nuestro caso, Jesús es la cabeza y nosotros somos miembros de la iglesia. También el apóstol Pablo usa dos figuras para enseñar o señalar una sola verdad. Primero, la iglesia es un reino cuyo rey es Cristo. ¿Entiende? La iglesia es un reino cuyo rey es Cristo y cuyos súbditos o siervos somos nosotros. La segunda figura, la iglesia es un cuerpo cuya cabeza es Cristo, siendo nosotros los miembros. Repito, primero, la iglesia es un reino cuyo rey es Cristo y sus súbditos somos nosotros. Y segundo, la iglesia es un cuerpo cuya cabeza es Cristo, siendo nosotros los miembros. Con estas dos figuras, el apóstol Pablo enseña la misma verdad. Cristo es el Señor de la iglesia. Si Cristo es el Señor de la iglesia, entonces Él es el jefe, Él es el dueño, Él es el amo, Él es la máxima autoridad. ¿Entienden? Y si Él es la máxima autoridad, entonces el cuerpo o los miembros o los súbditos le deben obediencia. ¿Entienden? Le deben obediencia. Por ejemplo, ¿no? Si Él es la cabeza y Él ordena el cuerpo, entonces cuando Cristo, tomando esta figura, siendo cabeza, ordena algo, hay que obedecerlo. Su pensamiento, su cabeza le dice al brazo, levántate, el brazo, ¿qué hace? Se levanta, ¿verdad? Si le dice, bájate, baja. ¿O cómo es? ¿O primero el brazo se levanta solo y después piensa? No. Primero la cabeza ordena, ¿verdad? Levántate, se levanta. Bájate, se baja. Camina, camina. No te duermas, se duerme. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Ah? Obediente. No, porque, ¿no? La cabeza viene a decir al cuerpo, no te duermas. Pero el cuerpo, ¿qué hace? El problema, ¿eh? Porque si la cabeza ordena, el cuerpo tiene que obedecer. ¿Entiende? El cuerpo tiene que obedecer. Entonces, porque, o sea, no puede la cabeza ordenar algo y el cuerpo hacer algo diferente. Ese es el problema, ¿no? Tanto en vida vital como en la conferencia nosotros enseñamos esta verdad, que si la cabeza ordena algo y el cuerpo hace algo diferente, está enfermo, ¿no? Y hay este científico Stephen Hawking, ¿lo conocen? Sí, Stephen Hawking. Es un científico último, de los últimos, súper inteligente, ¿no? Súper inteligente, pero tiene un problema.
¿Entienden? Su cuerpo no le obedece a su cabeza. Y él está en una posición así, ¿no? ¿Así? ¿Quién lo conoce? ¿Quién lo ha visto? ¿Sí? Y está conectado con algunos electrodos a su cerebro y a un computador y un teclado para ver lo que él está pensando y está diciendo y todo. Súper inteligente, ¿no? Pero él, por muy súper inteligente y todo lo que ha escrito y todo, su cuerpo no le obedece. Entonces, ¿qué hay? Problemas, ¿no es cierto? Desgraciadamente, muchas veces la iglesia está así. ¿Entiende? Aunque la cabeza es nuestro Señor Jesucristo, su cuerpo no está obedeciendo. ¿Entiende? Entonces hay un problema. Ahora, cuando nosotros celebramos los 26 años de la fidelidad del Señor para con su iglesia, ¿estamos felices o no? ¿Estamos contentos? Sí, por supuesto. Pero ¿se ha preguntado si usted verdaderamente forma parte de la iglesia verdadera? ¿Cómo nosotros podemos determinar que si la congregación, la iglesia que está aquí es la iglesia verdadera o no? ¿Algún momento no se preguntó, estoy en el lugar verdadero, estoy en el lugar correcto, esta es la iglesia verdadera del Señor? ¿Se preguntó? Piensen, ¿no? ¿No piensan? Cuando hacemos este tipo de preguntas, ¿cómo podemos determinar entonces cuál es la iglesia verdadera? O si nosotros estamos en la iglesia verdadera. Para determinar eso, podríamos pensar algunos, ¿no? Que la iglesia verdadera es donde se enseña la sana doctrina. Algunos otros pueden decir que la iglesia verdadera es aquella que teológicamente está más cerca o firme o pegada a la verdad de la palabra del Señor. Sin embargo, hermanos, déjenme decirles, ¿no?, con sencillez, que la respuesta a esta pregunta de la iglesia verdadera podemos ver en aquella iglesia o grupo de personas que vive y actúa en la tierra como el reino de Dios y como el cuerpo de Jesucristo. La iglesia verdadera es aquella que vive como si está viviendo en el reino de Dios, donde el rey, ¿quién es? Cristo. Y como el cuerpo de Jesucristo, donde la cabeza, ¿quién es? Cristo. ¿Entienden? Esa es la iglesia verdadera. No podemos decir que la iglesia verdadera es aquella donde vivimos no bajo ningún reino, sino bajo nuestro propio reino, y no bajo sobre el gobierno de la cabeza que es Cristo, sino bajo nuestro propio gobierno. No podemos decir, y después voy a hablar acerca de ese problema, pero la iglesia verdadera es aquella que vive y actúa bajo el gobierno de Cristo, que es Rey, y como el cuerpo de Cristo, que es la iglesia donde Cristo es la cabeza. ¿Entendido? Dos cosas, a ver cuáles son. Ya la repetí yo. A ver, alguien. La iglesia verdadera es aquella en esta tierra, ¿cómo? ¿Qué más? Como el reino de Dios, donde el que reina, ¿quién es? Cristo. Y como el cuerpo de Jesucristo, donde Cristo es y nosotros los miembros, ¿no? Y en ambos le debemos obediencia. Los súbditos o siervos deben obediencia al rey, y el cuerpo, los miembros del cuerpo le deben obediencia a la cabeza, que es Cristo. ¿Amén?
Ahora, entonces, para eso nosotros tenemos que reconocer, en primer lugar, que Jesucristo es el Señor de la iglesia. Jesucristo es el Señor de la iglesia. En el pasaje de hoy día, en el capítulo 2, en el verso 36, dice lo siguiente: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. La iglesia verdadera, entonces, que es la congregación de los que han aceptado a Cristo, es aquella en la cual cada uno de los miembros demuestra con sus hechos que Jesucristo es el Señor de su voluntad. Estamos diciendo que Jesucristo es el Señor de la iglesia. Cuando hablamos de Jesucristo es el Señor, estamos hablando que Jesucristo es el amo, estamos hablando que Jesucristo es el dueño, estamos hablando que Jesucristo es el jefe supremo de la iglesia. Eso es Señor. No es el Señor el vecino no, estamos hablando, ¿no? Entonces estamos hablando, Jesús es el Señor, entonces Él es el dueño, amo absoluto, jefe absoluto de la iglesia. Ahora, en primer lugar, entonces, si nosotros somos la iglesia y Jesucristo es el dueño, amo o jefe de la iglesia, entonces Jesucristo es el Señor de mi voluntad. Y ahora voy a decir por qué. En este pasaje de hoy día, el apóstol Pedro está hablando ante aquella multitud en el día de Pentecostés, ¿no? Y en esa multitud el apóstol Pedro está declarando algo para una audiencia que ya conoce de alguna manera quién era Jesús. ¿Entienden? Ya conoce. Ahí Hechos capítulo 2 nos expresa, ¿no? Entonces, él les está presentando a esta audiencia a un personaje que es conocido por ellos. ¿Quién es? Jesús de Nazaret, ¿no es cierto? Y desde el verso 1, él lo ha estado presentando, ¿sabe? Desde el verso 1 él empieza a predicar, acuérdense de Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro o no? Ya, vamos a hacer un repaso de la Biblia, escuela dominical y todo. Cuando el Señor Jesús fue apresado, ¿no? Entonces ya lo llevaron y Pedro está, y Pedro ya le ha dicho a Jesús: ¿sabes qué, Pedro? Tú me vas a negar, ¿no? Y Pedro, ¿qué dijo? Tal cosa no acontezca, yo no te voy a dar nunca, yo voy a dar mi vida por ti. El Señor le dice: esta noche, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Y esa noche, entonces está él, y cuando Pedro va a mirar que ya está preso Jesús, por ahí hay alguien, dice: ah, ¿tú eras uno de ellos? Y dice: no. Y una segunda vez, por ahí una chica le dice: no, no, ¿tú eras uno de ellos? ¿Qué? No. Y tercera vez: ah, que tú eres uno de ellos. No, no, no. ¿Quién será? Lo negó, ¿verdad? Y después, ¿qué pasó? El gallo cantó. Y ahí él se acordó de lo que Jesús le había dicho, ¿no? Y dice la palabra que Pedro lloró amargamente, ¿no? Cuando Jesús fue hecho prisionero y luego, ¿no? Torturado a latigazos y crucificado, ¿dónde estaban sus discípulos? Todos estaban por allá, quizá mirando, ¿no? Las únicas que estaban al lado de él eran las mujeres. Bienaventuradas las mujeres, ¿eh? Y un discípulo amado, dice, ¿no? Y después todos se han ido sus discípulos, ¿no? Porque su jefe ya lo van a crucificar y lo crucificaron muerto, ¿no?
Y después Jesús resucita y se aparece a los discípulos. Ahora ya en Hechos 2, en Hechos 1 hay una promesa acerca del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1 y verso 8. ¿Se acuerdan? Yo siempre predico. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y hasta lo último de la tierra, ¿no? Pero recibiréis poder, ¿no? ¿Cuál es la palabra para poder en griego? Acuérdense. Dunamis. Dunamis. ¿Y cuál es la traducción para dunamis? Dinamita. Dinamita. Y el poder que el Señor les decía era ese poder del Espíritu Santo, que es un poder como una dinamita. ¿Y qué hace la dinamita? Destruye. Pero el poder del Espíritu Santo sí, en parte destruye nuestra vieja fortaleza, nuestra vieja naturaleza, pero transforma. Y justamente esto es lo que ha pasado con Pedro. Este Pedro que en algún momento ha negado, ahora después de Hechos 2 y la venida del Espíritu Santo, su vida fue transformada. Y en Hechos 2, aquí en el capítulo 1, él les empieza a decir las verdades al pueblo de Israel. Ahí están los fariseos, las autoridades, y está hablando de Jesús. ¿Quién era Jesús? Jesús era el dador de la vida. ¿A quienes ustedes qué hicieron? Habiéndolo apresado, torturado, lo crucificaron. Le dieron muerte en la cruz. Por lo tanto, ustedes son, ¿qué? Asesinos. Y es justamente a este Jesús, el verso 36, que dice, es justamente, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros matasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Dios lo ha hecho el jefe de ustedes. Dios le ha hecho quien va a pedir cuenta a ustedes. Yo le decía en la mañana, la audiencia de la mañana no ve televisión. Ahora la audiencia del segundo culto les decía, ¿ustedes han visto este programa Jefe Encubierto? No, tampoco ven televisión. En cable. Jefe Encubierto, ¿no ven? Algunos, ¿ya? Es, por ejemplo, ¿no? Un empresario que tiene muchas tiendas o sucursales, quiere ver cómo está trabajando sus empleados, ¿no? Cómo están tratando al público, cómo están viviendo entre ellos. Entonces él se disfraza de cualquier persona, es el dueño de una cadena, pueden ser estos restaurantes, tiendas. En la mañana les puse y le dije, es el dueño de KFC. Entonces él llega y busca trabajo, y ahí le dan trabajo en una de sus tiendas, diríamos, o de su empresa, le dan trabajo. Entonces él es un principiante. Entonces tú tienes que aprender a servir. De entre los trabajadores, alguien le tiene que enseñar. ¿Entiendes? ¿No? Alguien le enseña. Pero. Entonces él, como uno, ¿no? Entonces ahí el que le enseña, a veces hay algunos que sí tienen paciencia, pasión, amor para enseñar, pero hay otros que lo maltratan. Y ahí él puede ver, ¿no? Que uno trabaja, otro no. La mañana le puse ejemplo, pero ahora no hay aquí delante. Cuando están delante, voy a poner ejemplo con los de atrás entonces, ¿ya? Siempre por eso no quieren sentarse delante, ¿no? Entonces, él ahí ve, ¿no? Esa es su tienda, esa es su empresa de él, pero él es un trabajador normal. Y ve quién tiene pasión por trabajar. Ve quién está chateando en hora de trabajo. Ve quién no limpia, de repente, si el restaurante no limpia, no lava, o tira, o rompe, o desperdicia. Ve quién está tratando mal al jefe. Pero también ve quién es fiel al trabajo, al empleo. Aun cuando no está su jefe, está trabajando y se ha puesto la camiseta de la empresa, como decimos, y está trabajando, y está viendo todo.
Y algunos, como digo, lo han maltratado a él y todo, y otros no. Al final, ¿qué pasa? Él, uno de los días viene vestido y ellos conocen quién es el dueño, pero ahí ha estado disfrazado con patilla, barba, como cualquiera. Entonces, cuando ellos vienen que él es el dueño de la empresa en la que trabajan, problema. Ahora, ¿qué haremos? ¿Entienden? Porque tenemos que rendir cuenta a él. Él ha visto todo, él sabe todo, ya no hay nada que hacer. Entonces, en esa situación, ¿y ahora qué haremos? Si hubiéramos sabido desde el inicio, otro hubiera sido el trato, pero ahora no. Ahora, entonces, lo que ellos dicen ahora es, ¿qué haremos? Porque si el jefe dice, se van, se van. Tú te quedas y él se va, y eso pasa muchas veces. Y también él premia al que ha sido fiel. Lo asciende, le da sus vacaciones, le da dinero si tiene necesidades, lo premia al que está trabajando con fidelidad. Vean, es muy interesante. Es cosa deben ver, no solamente TikTok nada más. ¿No? Entonces, él ve, y ahí es cuando se muestra quién verdaderamente es el dueño ahí en esa empresa, es cuando todos dicen, ¿y ahora qué hacemos? Algo similar es lo que pasa aquí. Ellos han matado a Jesús, sabían de Jesús, ¿no? Ahora ellos lo han matado, ya lo enterraron, todo. Dicen que ha resucitado, así dicen. Pero aquí está Pedro predicándoles acerca de ese Cristo que ellos mataron. Ahora, ese Cristo que ustedes mataron resucitó y Dios Padre lo ha hecho Señor. Ahora Dios Padre lo ha hecho amo. Ahora lo ha hecho jefe. Él es el dueño absoluto de todo. Entonces, aquí hay una multitud de 3 hombres que dicen entonces, hermanos, ¿qué haremos? Verso 41, ¿verdad? ¿Qué dice? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y dieron aquel día como 3,000 personas. O sea, habían 3,000 personas. Pero esos fueron los que recibieron su palabra. El cuerpo le dicen que el templo no se viene a dormir y su cuerpo está durmiendo. La cabeza le ha dicho no duerman, ¿verdad? Y el cuerpo duerme, levántese. Imagínense, 3,000 personas, pero no solamente habían 3,000. En aquel tiempo se contaban solamente los varones más de 18. Entonces, cuando dice 3,000 personas, eran 3,000 varones de más de 18 años. Pero ¿cuántas personas habría? Quizá el triple. Quizá habían 9,000 personas. Porque se cuentan los varones, pero mujeres, por supuesto que habían mujeres. Jóvenes habían, niños habían. Entonces, habían 8,000, no sé, 5,000, 7,000 personas, pero 3,000 personas ese día. 3,000 personas que por primera vez quizá están diciendo, buscando, ¿qué haremos? Quizá antes a nadie le ha dicho, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer que no. Antes no, quizá decían así, ahora están diciendo, ¿qué vamos a hacer? Porque ¿cómo vive la gente cuando no es consciente de su situación? Yo hago lo que quiero, ¿verdad? Yo hago lo que me da la gana. A mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. ¿No decimos así? No. Por supuesto que lo decimos, yo hago lo que quiero, ¿no? Yo a mi hijo no le voy a decir, cuando él crezca, él tiene que decidir, no le pueden imponer o decir algo que si está bien, no, él tiene que decidir. Cuando es de la fe es igual. Sin embargo, la Biblia dice que nuestros hijos los criemos en el temor del Señor, en la palabra del Señor. No, pero mi hijo cuando crezca, él decida. Imagínense, 3,000 personas que ese día, ¿no? Están diciendo, varones, hermanos, ¿qué haremos?
¿Saben? Podemos ver aquí, aquel día, fueron 3,000 personas que quebraron su voluntad. Fueron 3,000 personas que estaban dispuestas a hacer lo que el Señor les decía, dejando su voluntad de lado para hacer la voluntad de Cristo a través de Pedro. Por eso Pedro está predicando acerca de ese Jesús. Él es ahora Señor. Ahora es problema, ellos tienen que rendir cuenta a ese Señor. Entonces, ¿qué haremos? Y Pedro no se anda con rodeos, fiel a su maestro. ¿Qué fue lo que les dijo? Arrepiéntanse y bautícense para perdón de sus pecados. Imagínense, hermanos, podemos ver que ese día hubo un arrepentimiento total, un cambio de actitud total. Aquellas 3,000 voluntades se rompieron. Aquellas 3,000 voluntades se quebraron. Aquellas 3,000 voluntades se rindieron. Préstame un micrófono. Están saliendo malas las baterías. No duran nada, son nuevas. Ya, aquellas 3,000 voluntades se rindieron para hacer la voluntad de lo que el Señor Jesús les decía a través de Pedro. Aquel día podemos decir que nació la iglesia como comunidad, ¿verdad? La iglesia verdadera, formado aquellos porque todos tenían ese corazón de que, ¿qué vamos a hacer? ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Imagínense, quebrantaron su voluntad para hacer la voluntad ¿de quién? Del Señor. Por eso, la iglesia verdadera, la que Jesucristo es el Señor de esa iglesia, es aquella donde Jesucristo es el Señor de la voluntad. Cuando nosotros hemos recibido a Cristo, cuando nosotros recibimos a Jesús y entregamos nuestra vida a Jesús, pasamos a formar parte de esa comunidad donde el Rey es Cristo y si es la iglesia, la cabeza de la iglesia es Cristo. Entonces, ¿hay que ser la voluntad del Rey o hay que ser la voluntad de la iglesia, que la cabeza que es Cristo? Cuando nosotros formamos parte, entonces pasamos para hacer la voluntad de Él. Yo decía, ¿verdad? ¿Cuántas voluntades tenemos? Pues tenemos una. ¿Y qué pasaría si yo tuviera 2 voluntades? ¿Qué pasaría? ¿Ah? ¿Qué pasaría si hay 2 voluntades? Es conflicto, ¿verdad? Es conflicto. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nuestra voluntad tiene que ser doblegada y hacer solamente la voluntad de Él. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto, verdad? ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto? ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué dijo Pedro? Cuando ellos dicen, ¿qué haremos? ¿Qué dijo? Arrepiéntanse y bautícense. El verso 41, ¿qué decía? ¿Aquel día qué? El verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000 personas. ¿Por qué digo que ellos doblegaron su voluntad? No encontramos aquí pasaje alguno donde ellos dicen, ¿saben qué, Pedro? Está bien, yo voy a aceptar a Cristo, pero
del bautismo todavía es muy pronto para hablar. Además es invierno y está haciendo frío, ¿por qué no sería en primavera o verano? ¿Sabes qué, Pedro? Yo recibo a Jesucristo, pero eso del bautismo dejémoslo para otra ocasión. Hay que recibir todavía el curso de bautismo y luego nos bautizamos. ¿Así dicen? No. Cuando Pedro ha expuesto a Cristo, cuando les ha hecho ver que aquel dueño de la vida, aquel Jesús, aquel a quienes ellos crucificaron, ahora es el Señor y Cristo. Entonces ellos están en problemas. ¿Qué vamos a hacer entonces? Pedro dice, arrepiéntanse, primero arrepiéntanse y segundo bautícense. Por supuesto que ellos se arrepintieron y luego se bautizaron. No hubo que déjame pensar. No es que voy a meditarlo, entonces aceptar a Cristo tiene que ver con la decisión de hacer la voluntad de Él. Pero sin embargo, muchas veces de nosotros decimos que hemos recibido a Cristo, pero de bautismo, no. Voy a pensarlo, voy a meditarlo. Entonces no está doblegando su voluntad a la voluntad del Señor. ¿Entiende? No está. Cuando nosotros formamos parte de esa comunidad, de esa iglesia del Señor, tenemos que poner la voluntad del Señor antes que la nuestra. ¿Ya? Por ejemplo, llega un momento de nuestra vida donde a veces hay una pregunta, a una situación difícil, ¿no? Si digo la verdad, de repente creo un problema. Entonces mejor voy a decir una mentira para no crear un problema, porque si digo la verdad, entonces es problema. ¿Entienden? Entonces está en su, ¿qué hago? Si digo la verdad, la descubren que ha salido sin permiso. Si digo la verdad, descubren que yo agarré lo que no tenía que agarrar. Entonces, ¿tengo que mentir? No. Ya forma parte de la comunidad. Ya está establecido por el Señor. No mentirás. Entonces ya no hay nada que tenemos que estar pensando. No hay nada. Es igual, muchas veces tenemos que pagar nuestros impuestos. Entonces, ¿qué hacemos? No pagamos los impuestos. No puedo embargar, déjalo, no pago los impuestos. Pero luego nos molestamos cuando nos limpian las calles, nos limpian y todo, pero no pagamos. Y si hay que pagarlo, no declaremos todo, es mucho, ¿verdad? Muchas veces pasa así. Impuestos es bastante. Entonces muchas veces no queremos declarar todos los impuestos porque es demasiado. Además, esa plata podemos usarla para la congregación, ¿no es cierto? No. Tiene que pagar todos sus impuestos. Yo de mañana les contaba, esta vez que vine de viaje, traje unos repuestos de mi carro, ¿no? Llegas al aeropuerto, entonces ahí está para salir, está el control, muchas veces pasas. A veces te dicen, señor, toque el botón, tocas el botón, si sale verde, pase, si sale rojo, te van a revisar la maleta. Entonces, tú vienes y sabes, ¿verdad? Si yo declaro esto, yo tengo que pagar impuesto. Pero, ¿cuánto? Caro. Entonces, ¿lo declaro o no lo declaro? ¿Me paso de frente o no me paso de frente? Además, con ese repuesto voy a arreglar el carro del Señor que es para el servicio de la iglesia, ¿verdad? ¿Para qué pagar? No, hay que pagar. Sin dudar. Llega, entonces, para dar, ¿no? Yo voy, tengo que declarar unos repuestos, me dan una hojita con 4 líneas. Señor, me falta porque son como 15.
Ah, sí, ya entonces tiene sus recibos, sí. Y tengo que pagar. Si no, lean Romanos 13 para saber lo que debemos. Hay que pagar, ¿no? Entonces, es igual, cada día de nuestra vida nosotros vamos a ver. Va al mercado a comprar con 50 soles. Arroz, fideo y otros. Promedio 15 o 20 soles. El señor del mercado con el apuro le da vuelto de 100. Usted le ha pagado con 50 y le da vuelto de 100. Oh, bendecido, gracias, Señor. Si no dice así, no está diciendo, ¿le digo o no le digo? Uy, no, me hace falta. Pero la conciencia, señores, se equivocó. Ah, ya, casero, gracias. Y muchas veces nosotros, uy, sí, soy bien fiel, legal, ¿no? Me gustan las cosas como son, ¿no? Llenos de vanagloria y orgullo. ¡No! No tiene por qué, eso no es buena obra, ese dinero no es de usted. ¿Por qué tendrían que darle las gracias? Ese dinero es de él. ¿Entienden? Es de él, ¿no? ¿Por qué esperar o que uno le den? Ni tampoco pensar que me hace falta, me lo guardo, no. Ya los que formamos parte de esa iglesia del Señor, donde Jesucristo es el Señor de la iglesia, entonces Jesucristo es el Señor también de mi voluntad. Ya no tengo voluntad, es la voluntad de Él la que prima en mi vida. Segundo, Jesucristo es el Señor de mi tiempo. Y ahí sí es problema. Ya no quiero hablar de esto. En la mañana los hermanos casi se van. Jesucristo es el Señor de mi tiempo. Imagínense, verso 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Verso 46 y 47. Lean ustedes, ya estoy afónico. Me encanta esta palabra perseverando, ¿no? Perseveraban. Jesucristo es el Señor de mi tiempo. Imagínense, estas 3,000 personas perseveraban. Verso 46 está diciendo, cada día, ¿dónde? En el templo. Perseveraban cada día en el tiempo. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en las enseñanzas. Donde había una enseñanza, ellos perseveraban para ahí estar. Perseveraban para estar en las casas. Cada día en el templo ni siquiera era de ellos, era prestado, el templo era de los judíos, ellos son cristianos ahora. Y ellos están perseverando y ahora perseveraban en las casas. Imagínense, ¿qué pasó con ellos? Estos señores que eran de repente agricultores, ganaderos, tenían negocios, tenían que cuidar sus hijos, tenían esposa o hijos. Cada día estaban en el templo. Hubo un cambio de su perspectiva. A veces podemos pensar, pero ellos no tenían nada que hacer. ¿Cómo podían perseverar cada día en el templo? No era su costumbre, por si acaso, de ellos. Antes ellos una vez al año venían. Y así eran muy religiosos, podríamos decir que una vez a la semana podrían ir a ver al templo, ¿verdad? Sin embargo, allí esas 3,000 personas, ¿verdad?, que no estaban habituadas a concurrir a reuniones, podemos verlas, ¿no?, que están perseverando cada día en el templo y cada día por las casas. ¿Cómo podían hacer eso teniendo tantas cosas que hacer?
¿Saben? Cuando alguien reconoce a Cristo como su Señor, el ritmo, el programa de su vida diaria cambia. Hay una revolución y eso es lo que se observó en ellos. Si yo les pregunto ahora o les preguntaría, ¿cuántas veces por semana te reúnes? ¿Cuántas veces por semana te reúnes como pueblo de Dios? Algunos me dicen, ¿sabe qué, pastor? De gracias si voy el domingo, ¿verdad? Y es bastante. Y si voy el miércoles también es bastante, debe estar agradecido. Lo toman como si el venir a la casa del Señor es un favor que le hacen al pastor o le hacen a la iglesia. Sin embargo, aquí tenemos 3,000 personas que están diariamente, ¿entienden? Porque ellos se daban cuenta que es el Señor el dueño de su tiempo. ¿Entienden? ¿Por qué nosotros no podemos hacer así? ¿Saben? En aquel tiempo vivían tan afanados como vivimos nosotros en el día de hoy. Por eso el Señor les da esta palabra, ¿verdad? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuándo dice el Señor estas palabras? Cuando está hablando de que cada día trae su propio afán, cuando las personas están preocupadas por el sostén diario. Entonces le dice, busca primero el reino de Dios y las demás cosas por las cuales están tan afanados les serán añadidas. ¿Cuáles son todas estas cosas? ¿Saben? La gente de nuestro alrededor está envuelto en un ritmo que lo único por lo cual se preocupan es por el dinero. ¿Cuánto va a ganar? ¿Qué es lo que va a comer? ¿La ropa que va a vestir? ¿No? ¿La casa que va a tener? De repente la moto, el auto que desea comprar. Eso es su ritmo de vida. Pero en los días de los apóstoles surgió una comunidad en la que se invirtieron los valores de la vida. Primero el reino de Dios, luego las demás cosas. Y siempre yo digo, y siempre yo aclaro, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que planificar, hay que trabajar duro, hay que educar a nuestros hijos, hay que ganar dinero, sí, ¿entienden? Pero el orden de Dios, el orden del Señor es que busca primero el reino de Dios, las demás cosas te serán añadidas, ¿entienden? Cuando decimos que Jesús es el dueño del tiempo, ¿qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es el tiempo? ¿Es el minuto? ¿No? ¿Es el minuto, el cuarto de hora, la hora, el día, el mes, el año, los años y todo el tiempo en el cual se nos permite vivir, ¿verdad? Sea un minuto, ¿no? Entonces, cuando decimos que el Señor es el dueño del tiempo, debemos de, entonces, cuando nosotros decimos de todo esto, el día, el año, todo lo que el Señor nos permite vivir, entonces, ¿qué es todo lo que el Señor nos permite vivir? ¿Qué es? Nuestra vida. Ese es el tiempo, es nuestra vida. Entonces, cuando decimos que el Señor es el dueño del tiempo, el Señor es dueño de nuestra vida. Y si el Señor nos quita, nos empieza a quitar el tiempo, nos quita un minuto, no hay problema. Nos quita una hora, tampoco hay problema. Pero nos quita una semana, ya hay problema. ¿Cómo nos quita Él? Cuando te postras y vas a parar a un hospital, entonces ya te empieza a quitar tu tiempo. Y cuando nos quita nuestro tiempo, nuestra vida se extingue, ya llega al final. Entonces Él es el dueño del tiempo
gracias a Él nosotros podemos vivir estos años. Y si Él no lo permite, entonces no. ¿Por qué tenemos que aprender esto? Porque debemos de invertir nuestras prioridades. Jesucristo tiene que ser primero y luego las demás cosas. Es cuestión de cambiar. Busca primero el reino de Dios, las demás cosas. Es poner a Jesucristo nuestra prioridad. Entonces sí podemos buscar las demás cosas. Pero ¿qué pasa? Nosotros también vivimos como vivían en aquel tiempo y como viven ahora, afanados por las cosas de la vida. ¿Verdad? Afanados. Hermana, ¿por qué no vino la semana pasada? Ay, pastor, tenía tantas cosas, no pude venir. Hermana, ¿por qué no tomó el estudio bíblico? Ay, pastor, me levanto a las 5 de la mañana, trabajo a las 5 de la tarde, llego a la casa a las 8 de la noche. No tengo tiempo, pastor, no me alcanza, debo de ver a los hijos. ¿Entienden? Hermanos, ¿por qué no vienen a la oración de la mañana? Pastor, si yo me voy a las 6 de la mañana, ¿cómo puedo venir a las 5:30? No me alcanza el tiempo, pastor. ¿Por qué se levantan a las 6? Van a preparar desayuno, ¿verdad? Para irse. Por eso, desde la otra semana hay oración a las 4. Pueden venir. Entonces, a ver, ¿por qué no toman estudio bíblico? No tienen tiempo. ¿Por qué no van a casa a iglesia? No tienen tiempo, llegan muy tarde. Hay reunión de escuela, no hay tiempo, no hay tiempo. Pero ¿cómo estos hombres aquí podían vivir todos los días en el templo? Ellos tenían también responsabilidades. ¿Eh? ¿Saben? Hay que ordenar nuestros tiempos. Hay que ordenar. Tenemos tiempo de sobra y para todo. A ver, díganme, ¿alguien su día dura 23 horas, 22 horas? No, para todos dura 24, ¿verdad? Entonces no ordenamos nuestro tiempo. Entonces no tenemos tiempo para el Señor. Y eso es problema. Eso es problema. Gracias a Dios ustedes vinieron hoy día a tiempo. La mañana vinieron tarde los hermanos de la mañana. Porque si nosotros reconocemos que el tiempo es del Señor, entonces no robemos el tiempo del Señor. Muchas veces estamos maltratando al Señor. Cuando decimos no tengo tiempo, entonces estamos maltratando. Yo en la mañana les decía, en nuestra casa y en la casa de ustedes hay un recipiente o circular o cuadrado, que es el basurero. ¿Qué va a parar ahí? La basura, lo que no sirve, ¿verdad? Aparte de eso que va las sobras de la comida, las sobras que los niños dejan, de que no comen, ahí va al basurero, ¿verdad? La sobra de la fruta, lo que se malogró, ¿no? A veces ponemos en el refrigerador algo que se malogra y luego ya ahí ponemos en el basurero. En otras palabras, ponemos lo que sobra. Entonces, cuando para las cosas del reino de Dios decimos, si me sobra tiempo voy, al Señor le estamos dando las sobras, pero el Señor quiere las primicias. ¿Entienden? Si nosotros ordenamos, primero hago esto, si me sobra tiempo voy, pero el tiempo muchas veces falta. Yo les pregunto, ¿no? A veces decimos, sí, en la mañana yo hago esto, hago aquello, y luego voy al templo. Pero nos ponemos a hacer tantas cosas y luego cuando vengo al templo ya vengo tarde. Porque había cosas más importantes que no podía hacer alto para venir a tiempo. Eso es sobra. ¿Entiende? Es el primer día de la semana,
A Dios le gustan las primicias. Es el primer día de la semana. Debería ser la primera hora. No la última hora, la primera hora. Entonces sí, ahí podemos reconocer si es el dueño, Señor del tiempo. A ver, si me lo quita, a ver. Si yo tanto estoy afanado por las cosas y wow, la salud, un accidente o algo, y luego lo que quiero hacer, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo porque me enfermé, me dio la gripe, el dengue, la denga, no sé qué más. No, hay dos tipos de dengue, ¿verdad? Uno macho y uno hembra. ¿Cuál es el más fuerte? ¿No sabían? No, hay uno hemorrágico, ¿no? Pero alguien me dijo, pastor, hay dos tipos. ¿Qué? Sí, dicen que uno es más fuerte que el otro. Ese seguro será el macho, dice. Hermano, es hemorrágico y el otro casi que no se percibe. Ya, entonces, cuando nos quita el tiempo, a ver, usted no puede, es Dios quien, ¿no? Entonces no quitemos parte, sino le estamos dando las obras. ¿Verdad? Las obras. Vengan temprano. El Señor le gusta la primicia, ¿no? Si el culto es a las 11:30, vengan 11:20. ¿Entienden? Vengan 11:20. Si el culto es a las 8, vengan 7:50. Entonces agarran el programa, se sienten y antes de escuchar la palabra le piden perdón a Dios por sus pecados. ¿Hoy día lo han hecho? No, porque de frente ya a la hora. Le dice, Señor, perdóname, vengo de pelear con mi esposa, con los hijos, con el vecino, pero quiero recibir tu palabra. Se pone a cuenta con el Señor, entonces ya se siente. ¿Cuál es el pasaje de hoy día? Hechos 2, del 36 al 42. Entonces veo mi Biblia, veo Hechos 2, pero antes del verso 36 hay 35 versos que debo de saber, conocer, para poder entender. Y después a mí me echan la culpa cuando yo tengo que explicar detalle por detalle y recorrer la Biblia. Me dicen, pastor, termina muy tarde. Pero lo hago porque no lo entenderían, porque llegan tarde. Entonces viene leído. Y después del 42, ¿qué sigue? También lo ven. Entonces cuando vienen se sientan y ya solamente el texto, wow, lo tienen muy claro. No es por desidia, por antojo, entonces sí. Lo segundo, primero hemos dicho que Jesucristo es el Señor de la iglesia, entonces Él es el Señor de mi voluntad, porque yo formo parte de su iglesia. Es el Señor de mi tiempo, porque igual es el dueño de todo. Segundo, Jesucristo es el Señor de mi hogar, ¿no? Jesucristo es el Señor de mi hogar. Verso 46. Dice, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, ¿no? La iglesia de aquella época, ¿no? En la cual cada miembro puede decir, Jesucristo es el Señor de mi hogar. ¿Saben? Los cristianos de ese tiempo no se sentían y pensaban que solamente ellos son la iglesia cuando están reunidos en el templo, no. Después de estar reunidos por el templo, cada día se reunían en los hogares. Ahí ellos sentían también. Entonces, por donde sea que ellos iban, ellos se identificaban y se sentían como la iglesia del Señor. Perseveraban cada día en los hogares. ¿Qué hacían en los hogares? Comían juntos. Celebraban juntos, adoraban juntos. Y ahí también los hogares a tal punto en algunas ocasiones que llevaban pan y vino y celebraban la cena del Señor. Entonces para ellos no era solamente el concepto de que aquí en el templo era prestado, era de los judíos, pero también por los hogares, entonces el hogar. Y cuando hablamos del hogar tenemos que ver con ¿qué? Así como veíamos cuando decimos la iglesia, miramos el templo. Cuando hablamos del hogar, ¿qué es en el hogar? Jesucristo es el dueño del hogar, es el amo, es el Señor del hogar. Entonces en el hogar también Jesucristo debe ser el rey y Jesucristo debe ser quien guía el hogar. ¿Saben?
el Señor constituyó la familia, ¿verdad? Dice que la familia es la base de la sociedad. ¿Cómo está nuestra sociedad? ¿Bonita? Eso es muestra de cómo están nuestras familias. ¿Entienden? ¿Por qué razón? ¿Saben? Es muy fácil. ¿Por qué cierra la puerta, hijo? ¿Tiene frío? Ábrala. Cuando yo quiero que la cierre, no la cierre. ¿Saben? Nuestra sociedad sí está así porque nuestras familias están así. Jesucristo muchas veces no reina en nuestro hogar. Jesucristo aquí reina en nuestras vidas, alabamos, elogiamos al Señor, nos saludamos con los hermanos, con cariño, con amor, ¿no? Un poco más como argentino, con 2 besos, uno por cada lado. Pero ¿cuál es nuestra actitud cuando regresamos a nuestro hogar? ¿Quién reina en tu hogar? Yo, el macho pues. Para que se despierten los que duermen. No es por otro motivo, lo siento si se asustan. Yo, el macho, pues aquí tiene que atenderme, ¿verdad? Entonces empieza, mujer, quiero avanzar la comida. Calla a tus hijos, hacen mucha bulla, no me dejan ver la tele. El partido. ¿O es al contrario? Ya pues atiéndete, ahí está, estoy viendo mi novela. Pituca sin Lucas, ¿verdad? Ni siquiera me dejas ver. A lo que voy es que hay conflicto en el hogar. ¿Entienden? ¿Por qué? Si Jesucristo es el que reina, gobierna en el hogar, entonces también debe haber armonía ahí, debe haber amor, debe haber comprensión, debe haber, ¿no? Paciencia, buenas palabras, buen testimonio. Siempre se dice que lo que más nos cuesta es evangelizar a nuestra familia. ¿Por qué nos cuesta mucho evangelizar a nuestra familia? ¿Por qué? Por nuestro testimonio, por nuestra actitud, no es por otra cosa. Muchas veces dicen, así vas a la iglesia, mira las palabrotas que te lanzas. Para eso vas. Claro, pero es fácil decirle a alguien, el Señor te ama, está esperando por ti. Somos una iglesia acá simpática, te invitamos, ven, a un extraño. Pero nuestra familia y nuestros vecinos nos cuesta traerlos, porque nuestra actitud en el hogar es diferente. Pero debemos de reconocer que es Jesucristo entonces el que gobierna o el que reina en mi hogar. ¿Entienden? Hablamos de reino, ¿verdad? Hablamos que el reino de Dios debe de establecerse en la tierra. Con Jesucristo vino, lo inició y se tiene que establecer en la tierra. Entonces esperamos que el reino de Dios, qué bonito sería cuando Jesús establezca su reino en la tierra. Pero saben, eso es muy general. El reino de Dios tiene que establecerse en mi hogar. El reino de Dios tiene que establecerse en tu hogar, en el hogar del otro. Imagínense, en todos nuestros hogares donde hay armonía, haya paz, hay amor, comprensión, donde podamos mostrar a los demás que Jesucristo es quien gobierna, reina mi vida. Entonces Jesucristo es el Señor de mi hogar, Jesucristo es el Señor de todos mis bienes. ¿Amén? Claro, no tienes nada, dice amén, ¿verdad? Capítulo 2, verso 44 y 45. ¿Qué dice? Léanlo, por favor.
Todos ellos tenían las cosas en común. Nadie decía tener lo suyo propio. Algunos vendían sus propiedades y lo repartían en los que tenían mayor necesidad. Ante eso, la respuesta más pronto, pero pastor, eso era en aquel tiempo ¿no?, de los apóstoles, ahí en aquel tiempo. Lucas 14:33, ¿qué dice Lucas 14:33? ¿Qué dice Lucas 14:33? Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Es que Señor, ese era para los discípulos. ¿Nosotros qué somos? ¿Nosotros qué somos? Cuerpo de Cristo, dice, ¿no? Algunos dicen que somos creyentes, algunos otros dicen que somos convertidos, pero ¿saben? En la Biblia no encontramos ni creyentes ni convertidos. Y si encontramos, por ejemplo, la palabra convertido no aparece ni una sola vez en el Nuevo Testamento. La palabra creyente a veces, apenas aparece 20 veces, pero el término discípulo aparece 250 veces. Y no se refiere solamente a los 12 ni a los 70, sino se refiere a todas las personas que han entregado su vida a Cristo. Por eso cuando el Señor Jesús mandó la gran comisión, ¿no? Mateo 28, ¿cuánto es? Del 18 en adelante, que dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan creyentes discípulos. Entonces, hagan discípulos a todas las naciones. Entonces, discípulo tiene que estar dispuesto a renunciar a todo. Por eso cuando dice, mis bienes incluye todo. ¿Entienden? Incluye todo. Es del Señor. Por eso cuando nosotros decimos mi casa, tenemos que cambiar ese término, mi casa. Tenemos que decir, esa es la casa que el Señor me ha prestado para que la administre mientras estoy aquí en este mundo. Porque dice la palabra que somos mayordomos, administradores de los bienes del Señor. ¿Qué más dice? Mi cama. No. Esa es la cama que el Señor te ha prestado y me ha prestado mientras estamos aquí. Mi carro. No. Ese es el Señor mi moto, ¿verdad? Yo a veces me quedo sorprendido, ¿verdad? Porque aún siervos de Dios, no puedes tocarle su carro. Mi carro no te lo presto. Sí, yo no lo presto para ir a vivir el mundo, pero para la obra sí lo presto. ¿Sí o no, hermano Quique? El hermano Quique siempre me pedía el carro. ¿Para qué quería? Para ir a pasear. Nunca le presté. Y después, para servir en casa iglesia, para la misión, ahí está aquí el carro. ¿Y por qué ahora sí me lo presta y antes no me lo prestaba? Es que antes vivías en el mundo, pues. Ahora estás sirviendo al Señor, llévalo cuando sea necesario. De verdad. Entonces muchas veces yo a veces me quedo sorprendido. Es mi carro, no lo toques. No, ese es el carro que el Señor nos ha permitido, entonces el Señor que lo use para su obra, ¿no? Pero si yo no tengo problema, voy donde sea y dejo el carro. Pastor, le van a robar, no sé, un día no sé qué me dijo, no lo deje ahí. Ese no es mi problema, si el Señor se deja robar, que se lo roben, pues. Por la gracia de Dios, aquí como 20 años, ese carro creo que tiene aquí, 2008, ¿cuántos tiene? 18 años, ni un espejo le han robado, por la gracia del Señor.
¿no? Aquí, allá, en otro lado, ahí el Señor se encargue de cuidar, porque es de Él para la obra. O los que van a la misión, o los que ya se han subido, sí, ¿entienden? Pero muchas veces no, eso es para mí y mi familia, para que mi familia pase. ¿Qué dijo el Señor Jesús cuando dijeron, Señor, tu familia, tu madre y tus hermanos están allá afuera esperando? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquellos, ¿no? Entonces igual. Entonces, ¿qué más? Cuando digo mis bienes, es que no tengo nada. Así a veces pensamos, ¿no tienes nada? ¿Ah? Todo lo que tenemos. ¿Por qué razón? Porque si nosotros cambiamos reconociendo que el Señor es el dueño, entonces vamos a tener libertad. Si no, no tenemos ni libertad. Mi hermana vive en Puente Piedra. Muchas veces antes me visitaba, podíamos compartir, comer. Ahora solamente yo voy cuando quiero verla, si no, no viene. ¿Y por qué no puede venir? Por si acaso, hermana, estás viendo la prédica, no te estoy juzgando, te estoy usando como ejemplo nomás. ¿Por qué no puede venir? Porque tiene que cuidar su casa. Sus hijos ya crecieron y trabajan y la casa no hay quien la cuide, no se puede quedar sola. Y muchos de nosotros estamos atados a que la casa no podemos dejarla sola, que tenemos que cuidarla nosotros. ¿Por qué? Nos la roban. Pero, ¿por qué se ha adueñado de la casa? Cuando parta de este mundo, ¿se la va a llevar? ¿De quién va a ser? Del vecino, de González, ¿verdad? No saben quién es González, gracias a Dios. Entonces, muchas veces así. Entonces nos atamos a las cosas porque es nuestro. Y eso dejamos de reconocer es que Dios nos permitió, Dios nos proveyó. Sí, por nuestro esfuerzo, dirán, yo trabajé duro, pero ¿quién te dio las fuerzas? ¿Quién te dio el trabajo? ¿Quién ha hecho que el negocio en el cual estás te vaya bien? El Señor. Entonces podemos, si tenemos esa libertad, ahora, ¿cómo no podríamos disponer de esos pequeños bienes que el Señor nos ha puesto a administrarlos a disposición de su obra? La voluntad del Señor es que su reino se establezca aquí en la tierra. Cuando decimos que su reino se establezca, es que su reino se extienda. Entonces lo que nosotros hacemos es usar los bienes que nos ha dado para lograr que el Evangelio siga extendiéndose. ¿No? Muchas veces dicen, hermano, hermana, ya es tiempo, ¿no? ¿Verdad? ¿Podría de repente abrir su casa para que ahí hagan casa iglesia? ¿Cuál es la respuesta? No. Voy a pensarlo. Para ver si es la voluntad del Señor abrir ya. No. Dios nos permitió, somos administradores de sus bienes. Debemos de estar a la disposición. Eso es como, ¿no? El dueño, ¿me entiendes? El dueño te encarga a ti algo, pero luego tú no le dejas entrar al dueño al lugar o tener acceso a lo que él te encargó. Cuídamelo esto por un tiempo, mientras vives ahí que te sirva. Pero luego le cierro las puertas al dueño mismo. ¿Entienden? No, entonces lo que tengamos, la cama, lo poco o mucho que tengamos, eso el Señor. Cuando hablamos de los bienes también, no me gusta hablar aquí, lo hablamos en estudio bíblico, el sueldo. ¿De quién es? ¿Quién es el dueño del sueldo? Dios. Dios, uno nomás dice. Cuando hablamos del sueldo, ¿cuál es el sueldo básico? 1.000 soles, 1.025. ¿Quién es el dueño de ese sueldo?
El Señor. Le hace a usted administrador de ese sueldo para que cuide a los hijos que no son de usted, sino que son de Él, y los alimente y los vista y todo. Le hace administrador, pero Él es el dueño. Él le dio el trabajo, Él le dio las fuerzas, Él le da el tiempo, la vida, el aire, todo. Él es el dueño. Sin embargo, no, con mi sueldo no te metas. ¿Entiendes? Cuando hablamos de sueldo hablamos del diezmo, ¿no? Del diezmo. Si son 1,000 soles no alcanza para vivir, ¿verdad? Y si tengo que dar 100 soles, 900 no alcanza. ¿Saben? El Señor nos puso a administrar ese sueldo, pero el 10% Él mismo lo administra a través del diezmo, cuando Él dice, ¿verdad?, que traigan los diezmos. Algunos dicen, ese es el tiempo del Antiguo Testamento para los levitas, porque los levitas se dedicaban ¿a qué? Al cuidado del templo, diríamos en otras palabras, de las cosas religiosas, ¿verdad? Entonces llamó a los levitas, las demás tribus trabajan, tienen terreno, vacas, y los traigan los diezmos. Con ese 10% vamos a sostener a los levitas. Ya. Pero podemos leer 1 Corintios capítulo 9 y verso del 11 al 14. ¿Qué dice 1 Corintios 9 del 11 al 14? ¿Pueden leerlo? Los que están arriba pueden poner 1 Corintios capítulo 9 del 11 al 14. ¿Qué dice? A ver, pueden leer en voz alta. ¿Entienden? Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿qué más? ¿Nos es lícito cosechar o cegar de vosotros lo material? Lo dice el apóstol Pablo, ¿no? Lo dice el apóstol Pablo, que ellos, y ahí en Corintios el apóstol Pablo está hablando y después pone figura del buey que trilla, dice que también él puede comer mientras está trillando, y está hablando que así como el buey, ¿no? Entonces también los siervos del Señor tienen derecho a ser sustentados. Si ellos sembraban lo espiritual, le es lícito, dice en otra versión, cosechar o cegar lo material de parte de ustedes. Y algunos dicen, no, pero el apóstol Pablo trabajaba haciendo carpas. Sí, cuando el apóstol Pablo trabajaba haciendo carpas, era en esta iglesia que estaba iniciándose, pero en ese tiempo él los sustentaban desde otra iglesia. ¿Entienden? Decíamos entonces, ¿de quién es el sueldo? ¿No? Nos ha puesto para administrarlo, pero el 10% lo traen para sustentar a los siervos del Señor, para ver el inmobiliario, de dónde pagan la luz, el agua, ¿no? De dónde pagan el gas. Entonces, es desde ahí, ¿no? Ahora, los siervos del Señor, ¿quién los llamó? El Señor. Siervos completos, ¿quién? El Señor. Entonces, el Señor también tiene que encargarse de sustentarlo. Que hay mala administración, eso es otra cosa. Por la gracia de Dios, hasta ahora no hay problema en nuestra congregación. Ahí hay un tesorero, una tesorera, y a veces no, pero yo el diezmo, ¿no? Como hay hay malas noticias de pastores que lucran del evangelio, entonces tienen, hasta avión tienen. No podemos ocultar eso, ¿no? Pero no es así, ¿no? Entonces, si usted tiene 1,000 soles y le quita 100 para dar que lo administre el Señor y usted administra los 900 y no le alcanza, piensa o cree que los 1,000 le va a alcanzar, pero mejor es vivir con 900 en los cuales Dios le bendice, a vivir con 1,000 que de repente por ahí le está robando al Señor.
¿Entienden? Va a alcanzar más 900 con la bendición de Dios que 1000 sin la bendición de Él. Compruébelo. No suelo hablar yo en la predicación sobre esto. Hablamos más en el estudio bíblico, por eso deben de ir, pero también tengo que enseñarlo cuando hablamos de los bienes. Son del Señor, somos administradores nada más, ¿no? Y ahí en la Biblia nos muestra mayordomo o administrador de su gracia, y todo lo que recibimos es de gracia, no lo merecemos, ¿no? Entonces tenemos que ver. Para terminar, Jesucristo es el Señor de la iglesia, amén. Por lo tanto, Él es el Señor de mi voluntad. Ya no tengo que hacer lo que yo hacía antes, sino yo tengo que hacer la voluntad que el Señor tiene para su iglesia o para mi vida. Jesucristo es el Señor de mi tiempo. No puedo decir, no, si me sobra. No puedo darle, no, Él es el Señor, Él es el dueño del tiempo. Si Él me lo quita, se acabó su existencia. Porque el tiempo es nuestra existencia, ¿verdad? ¿Qué es el tiempo? Es el periodo de minutos, horas o años en el cual usted vive, ¿no? Desarrolla, consigue, hace y logra su vida. Ese es el tiempo, es su vida. Ahora sí, Él es el dueño del tiempo, que es la vida en sí, entonces también. Y el Señor es el Señor de mi hogar. Él debe ser quien gobierna mi hogar, ¿no? ¿Por qué razón? Porque en todos los ámbitos Él tiene que gobernar porque Él es el Señor de la iglesia. Y el Señor es el Señor de mis bienes, que somos administradores. Y ojo, que yo he dicho, no lo venda su casa por si acaso, sino que la ponga a disposición del Señor. Él es el dueño. Señor, está esta casa, ¿cómo puedo servirte con ella? ¿Me la has permitido para qué? No solamente porque mis niños, no, ¿para qué? ¿Entienden? ¿Para qué? Aun cuando viva alquilado, porque uno dice, no, pastor, no tengo casa. No, aun cuando viva alquilado. Señor, ¿me has permitido esto? ¿Con qué propósito? ¿Entienden, no? A disposición de poder extender el amor del Señor. No es nuestro, es del Señor. Dios nos ha permitido congregarnos aquí muchos años. ¿Qué hemos hecho por este lugar? Algunos sí ayudaron cuando lo estuvieron construyendo. Otros que llega último ya lo están disfrutando nada más. ¿Verdad? De pura gracia al Señor. ¿Cómo podemos agradecer, reconocer? Esa es su iglesia. El pastor está de paso, todos estamos de paso, pero aquí seguirá. Porque es su iglesia, de Él. El templo de Él, ¿no? Entonces todos reconocemos. Ahora, como es de Él, nosotros tenemos responsabilidad. Hay que cuidar lo que es del Señor. Hay que cuidar. No por el hecho que, es del Señor, no, hay que cuidarlo. Cuando yo digo que dejo mi carro donde sea, sí, cuando no hay cochera donde guardarlo. Cuando hay, lo guardo. Entonces somos responsables de administrar lo que Dios nos ha permitido con la intención de extender su reino aquí en la tierra. Entonces, con ese pensamiento tenemos que vivir. Debemos de vivir dándole lo primero al Señor, las primicias, ¿ya? En todo. Las primicias, no lo que nos sobra. Amén. Oramos.